Bueno, para seguir con el bloque de tumores genitourinarios, tengo el placer de invitarlo a participar y que ya entre en sala al doctor Ray Mané. Él es médico oncólogo clínico, director científico en Sociedad de Oncología y Hematología del César, subespecialista en oncología genitourinario, máster en oncología molecular. Así que le damos bienvenida al doctor y le pedimos disculpas por este desfasaje del tiempo que tuvimos por este error de conectividad. Bienvenido, doctor, buenas noches. A ver si se puede. Está silenciado. Está silenciado, Ray. Por ahí el micrófono tiene que abrir el micrófono. Eh, ¿Se puede? Por favor, revise la configuración del micrófono. Mientras tanto, podríamos estar tomando un cafecito colombiano, Ahí ¿no? está. Claro, ¿Ahora sí me escuchan? Sí, no te estamos viendo, Ray. Sí, ahí lo vemos. Ahora sí, ahora te vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Quería agradecer al doctor Aguirre y a la organización por invitarme a participar y me pongo a compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, tal cual. Solo te vemos a vos. Sí. Sí. Espérate, ¿qué pasa? Si quieres ponla tú. Tú la tienes, ¿no? Porque yo la estoy viendo aquí. Ah, ya. Yo creo que ya me va a salir aquí. Sí. Listo. Un segundito, ¿eh? Sí, estamos esperando tu charla. Perdón. ¿Ahora? Y ahora sí se ve perfecto. Ahí está, excelente. Compartir. Ok. Y listo. Es decir, la copita para que la presentación, porque se ve como el cuadriculado. Dale con el F5.
Bueno, yo decidí focalizar la presentación en las mejores publicaciones que se han dado en el 2020 acerca de cáncer renal, porque estamos, por lo menos aquí en Colombia, siendo testigos de muchísima información nueva, focalizada básicamente en las terapias de primera línea, pero olvidando un poco las demás líneas, los biomarcadores, la parte quirúrgica y el futuro. Entonces, vamos a ir, esta es la agenda que vamos a seguir. Primero vamos a ver qué novedades ha habido en el 2020 en cuanto a la cirugía en cáncer renal metastásico. Después vamos a hablar acerca de qué noticias hay en primera línea. Después voy a mostrarles la real falta que hay de biomarcadores en cáncer renal. A diferencia de lo que decía el doctor Ángel, en cáncer de próstata, en cáncer renal sí que hay menos biomarcadores. Ya en cáncer de próstata se van dilucidando los genes de reparación del ADN, la pérdida del PTEN, pero en cáncer renal todavía no tenemos muchas señales en biomarcadores. Después vamos a hablar acerca de las noticias que hay en segunda línea y sucesivas, una pequeña visión al futuro y las conclusiones. La primera gran noticia que hubo acerca de la parte quirúrgica en el paciente con cáncer renal metastásico es este estudio que comparaba la nefrectomía citorreductora de entrada versus sunitinib solo versus nefrectomía citorreductora después de haber iniciado sunitinib. Es un estudio del grupo canadiense de IMDC que es una base de datos muy grande y que de tanto en tanto va generando datos que, aunque son datos retrospectivos, la base de datos se va recogiendo de manera prospectiva. Y cada vez que hay una pregunta clínica relevante en cáncer renal, pues esta base de datos es una excelente generadora de señales de interés. Como ven, las características de la población eran pacientes en su mayoría varones, con una edad media de alrededor de los 60 años, con un buen estatus performance, con un 40% de pacientes con riesgo intermedio y pobre, con riesgo pobre y el resto eran en la mayoría intermedios y que tenían en su mayoría entre 2 y 3 sitios de metástasis. Estos son los resultados. Podemos ver que aquellos pacientes que empezaron sunitinib y con la enfermedad controlada se hizo la nefrectomía citorreductora diferida, fueron los que mejores resultados tuvieron en cuanto a supervivencia global y en cuanto a supervivencia libre de fallo al tratamiento de primera línea. Podemos ver que la nefrectomía citorreductora en esos pacientes el grupo de estos pacientes tuvo una supervivencia mediana de unos 46 meses y una reducción del riesgo de muerte de un 55% comparándolo con sunitinib solo. Solo son 80 pacientes, pero es un estudio de 1000 y pico de pacientes. También es verdad que estos estudios retrospectivos, el que se opera es el paciente que está mejor, pero para mí es una buena señal, es una pista y no quiere decir que el Carmena que ya todos conocemos tenga la última palabra. Para mí el Carmena no tiene la última palabra. El Carmena lo que nos enseña es que podemos hacer estudios fases 3 randomizados, quirúrgicos, que no dependan exclusivamente de la industria y que la nefrectomía citorreductora diferida puede tener un papel interesante. En cuanto a las terapias de primera línea, ¿cuál era la situación que teníamos hasta el 2015? Pues la eterna pelea del Sutent y el Pazopanib. Una vez escogías la primera línea, lo más habitual que había era axitinib en segunda línea y después en tercera línea no teníamos ningún estándar. Mucha gente usaba everolimus, otros rechallenge de sunitinib, sorafenib, etc. Y esta
es la situación en la que nos encontramos hoy en día. Una gran cantidad de ensayos clínicos fases 3 que han demostrado un importante beneficio en supervivencia global, en supervivencia libre de progresión, todos comparados con sunitinib en primera línea y todos demostrando mejorías y supervivencias importantes. Ahora les voy a mostrar. ¿Qué dicen las guías? Pues las guías dicen que en pacientes de riesgo favorable tenemos la opción de hacer axitinib, pembrolizumab, pazopanib o sunitinib. Otros regímenes recomendados que para mí no son la primera elección, puede ser la dupleta de inmunoterapia, axitinib, avelumab o cabozantinib incluso. En pacientes con riesgo pobre y riesgo intermedio tenemos categoría 1 para nivolumab, ipilimumab o axitinib, pembrolizumab, ¿okay? Y las alternativas, pues las demás. Cuando hablan de segunda línea en las guías, pues es básicamente lo que no hayamos hecho en la primera línea y les voy a mostrar los resultados que hemos tenido en primera línea en este año. Hace una semana se comunicó el último gran fase 3 que se ha comunicado en cáncer renal en primera línea, que es el Checkmate 9R. Es un estudio que incluyó más de 650 pacientes y los estratificó por riesgo de IMDC, niveles de expresión de PDL1 y región. Había un 22% de pacientes con riesgo favorable, alrededor del 60% eran de riesgo intermedio y un 20% de pobre pronóstico. Los pacientes se randomizaron al nivolumab flat dose de 240 miligramos cada 15 días, más cabozantinib al día, 40 miligramos al día. Recuerden que la dosis de cabozantinib en segunda línea era de 60 miligramos. Con esto intentaron mejorar el tema de la toxicidad y intentar mejorar la posibilidad de combinación con nivolumab. Esto se comparó contra sunitinib 50-4-2 como siempre. El objetivo primario, supervivencia libre de progresión, y los objetivos secundarios, supervivencia global y tasa de respuestas. Con 18 meses de seguimiento, tenemos que la combinación con nivo-cabo nos da 16.6 meses versus 8 meses con sunitinib, un hazard ratio del 0.51. Esto es en supervivencia libre de progresión. La supervivencia global todavía no han alcanzado las medianas, pero nos da una reducción del riesgo de muerte de alrededor del 40%. En cuanto a las tasas de respuesta, 55.7% para cabo-nivo versus 27% con sunitinib. Un estudio claramente positivo al compararlo con sunitinib. El estudio Checkmate 214, que es el estudio de nivo-ipi, ya lo conocemos hace mucho tiempo, pero la gran noticia de este año fue que después de un seguimiento de 49 meses, la mediana de supervivencia global está en los 42 meses. 42 meses de supervivencia global en pacientes con intermedio y pobre pronóstico es una excelente noticia y yo creo que esto es una combinación que ha demostrado consistencia a lo largo del tiempo, que el hazard ratio de supervivencia global no ha disminuido ni ha aumentado desde los primeros reportes, con lo cual esa curva que se empieza a aplanar al final parece que se va a mantener de la misma manera, logrando excelentes resultados como les estoy mostrando. Este es el estudio 426, que es el de pembro-axitinib versus sunitinib. También tenemos los datos actualizados que se comunicaron en asco geniturinario. Este estudio también demostró ser positivo frente a sunitinib, una reducción del riesgo de muerte del 32%, unas tasas de respuestas de alrededor del 60%. La verdad, este estudio incluye pacientes con buen pronóstico, con lo cual las medianas de supervivencia no las podemos comparar muy bien con el de nivo-ipi, pero sí las podemos comparar un poco más con el de cabo-nivo que les mostraba. ¿Qué pasa con los pacientes de riesgo favorable? A día de hoy parece que ninguna de las dupletas ha sido capaz de superar claramente al sunitinib en términos de supervivencia global en pacientes de buen pronóstico, sí en tasas de respuesta y parece que hay una buena tendencia en términos de supervivencia libre de progresión, pero a día de hoy no tenemos claro qué hacer con los pacientes de riesgo favorable. Yo creo que
La monoterapia con inhibidor de tirosinquinasa puede ser una alternativa válida aún. Estos estudios están diseñados para ver diferencias en la población por intención a tratar, pero analizando el subgrupo de los favorables todavía no vemos diferencias. Tal vez falte tiempo. En riesgo intermedio y pobre pronóstico sí vemos una marcada diferencia desde el principio de las curvas, como lo pueden ver aquí en la parte derecha de las pantallas, y vemos una superioridad en cuanto a tasa de respuesta, supervivencia global y supervivencia libre de progresión. El otro estudio que se ha comunicado y se ha actualizado es el Javelin Renal 101, que es la combinación de avelumab más axitinib versus sunitinib también. Este estudio incluía pacientes también con cáncer renal de células claras, con lesiones medibles. Los pacientes se estratificaban por la marcación del PDL1 y se randomizaron más de 880 pacientes a abeluaxi versus suten. Los resultados en cuanto a supervivencia libre de progresión por intención a tratar y por PDL1 positivos, la diferencia es clara en favor de la dupleta, pero este estudio todavía no ha demostrado positividad en términos de supervivencia global. Según los autores, dicen que falta seguimiento. Sin embargo, los otros estudios con el mismo o menor seguimiento ya mostraron diferencias, con lo cual esta combinación todavía por eso no aparece en las guías como un estándar. Esta es una tabla que resume los 3 estudios que han demostrado positividad en supervivencia global que les comenté ahora. Las diferencias así que les resalto es que tal vez el estudio 426 tenga más positivos de PDL1, sin embargo, en cáncer renal la positividad del PDL1 no se sabe cómo es de acuerdo a las diferentes mediciones, de acuerdo a cada una de las compañías, con lo cual no podemos comparar la medición que hace MSD con la medición que hace BMS. No hay a día de hoy ningún esfuerzo por intentar armonizar esas mediciones porque los estudios siempre han ido a la población por intención a tratar, independientemente del biomarcador, con lo cual nos quedaremos con la duda. Aquí también les resalto en verde que del 60 al 80% de los pacientes siguen haciéndoseles nefrectomía citorreductora. No se dice si es nefrectomía de entrada o nefrectomía previa o nefrectomía durante el tratamiento de primera línea, pero a pesar del Carmena seguimos creyendo que los pacientes con riesgo bueno y riesgo intermedio que no tengan una enfermedad muy voluminosa sí vale la pena seguir haciendo la nefrectomía citorreductora. Esta es una tabla que resume la eficacia de los 3 estudios. Yo creo que podemos comparar el 9R, que es el de Cabonivo, versus el de Pembro-Axi, porque son los más parecidos. El Checkmate 214, recuerden que solo es para población de pobre e intermedio, y aquí podemos ver que el 9R y el 426 tienen resultados muy similares, y que todavía con el seguimiento que tenemos no podemos ver diferencias significativas. Diferencias que sí podemos ver en términos de toxicidad, por lo menos el reporte de la toxicidad. Vean cómo tal vez el reporte de eventos adversos grado 3 o mayores sea menor en nivolumab y pilimumab que en las combinaciones que incluyen el inhibidor de tirosinquinasa, ¿ok? Pero las tasas de eventos adversos que llevan a discontinuación son similares en todos los estudios. Vean que sorpresivamente la combinación de nivo-cabo, a pesar de que el cabozantinib es un ITK que tiene una toxicidad relevante, es el que menos llevó a discontinuación, con lo cual es una cosa interesante que tendremos que ver porque es un cabozantinib a 40, no a 60 miligramos. Con el tema de los biomarcadores, quería mostrarles este estudio. Este es un estudio que reportaba la tasa de mutaciones somáticas, la tasa de alteraciones somáticas, a ver si esto se correlacionaba con un beneficio al tratamiento con nivolumab. Vemos que no. El cáncer renal no es de los tumores que más tasas de mutaciones tiene, con lo cual no vemos diferencias. Y aquí quería mostrarles
estos dos estudios que tienen diferencias importantes. En cáncer renal tenemos dos biomarcadores muy claros desde el punto de vista molecular que nos hablan de pronóstico, que es el BAP1 y el PVRM1. El BAP1 confiere un mal pronóstico y el PVRM1 confiere un pronóstico tal vez favorable. Aquí el grupo de Brown en ASCO de este año mostraba que tal vez mutaciones en PVRM1 están asociadas con mejor supervivencia al nivolumab, ¿ok? Pero hace un mes en Nature Communications, este grupo del Memorial comunicaba que la pérdida de ese PVRM1 estaba asociada con un tumor menos inmunogénico, con tumores fríos, y que por la vía del interferón y por la vía de JAK-STAT no se estaba atrayendo y no había un microambiente tumoral favorable para los inhibidores de checkpoint, y verificando en la serie del Memorial con la secuenciación que hacen ellos del MSK Impact, vieron que los pacientes tratados con nivolumab o con un inhibidor de checkpoint que tenían mutación vivían menos. Con lo cual tenemos dos estudios contradictorios con el mismo biomarcador, y quería mostrarles que todavía de biomarcadores predictivos de tratamiento en cáncer renal estamos en pañales. Con respecto a la segunda línea, tenemos la actualización del Checkmate 025 que comparaba nivolumab con everolimus. El endpoint primario era supervivencia global y estos eran los resultados que ya se habían comunicado. Fue el primer estudio en segunda línea que sobrepasó los 2 años en cáncer renal. Y esta es la actualización de ASCO geniturinario de este año. Interesante que un cuarto de los pacientes a 60 meses están vivos. Esto denota un resultado muy importante y un aplanamiento muy importante de la curva al final. Otro de las grandes comunicaciones y de las esperanzas que tenemos en segunda línea en cáncer renal es la combinación de Pembro con lenvatinib. El lenvatinib es otro inhibidor de tirosina quinasa que ya tiene estudios positivos en cáncer renal en combinación con everolimus y ya está aprobado por FDA. En la combinación del lenvatinib con pembrolizumab, vean estas tasas de respuesta muy, muy interesantes, casi más del 50% de tasas de respuestas después de falla a un inhibidor de checkpoint PDL1 o PD1. ¿Okay? Entonces, esto es una estrategia que puede prometer en un futuro. Este es un estudio de la vida real del grupo del Dana-Farber que nos mostraba qué pasa con una de las segundas líneas más utilizadas a nivel mundial en cáncer renal, que es el cabozantinib. ¿Qué pasa cuando utilizamos cabozantinib tras bloqueo con inhibidores de checkpoint o bloqueo con inhibidores de checkpoint más inhibidores de tirosina quinasa? Pues el cabozantinib se comporta de buena manera con unas tasas de respuesta similares a su estudio de registro del fase 2, con unas tasas del 36%, una tasa de control de la enfermedad casi del 80% y una supervivencia de unos 13 meses. Este es un estudio pequeño, es retrospectivo, pero es lo que tenemos. ¿Okay? Solo 86 pacientes, pero nos muestra que el cabozantinib se puede comportar de similar manera tras inmunoterapia. Otro estudio grande que tenemos en líneas sucesivas, ya este es de terceras y cuartas líneas, es el TIVO-3. Este estudio es un fase 3 open label que comparaba tivozanib, otro nuevo inhibidor de tirosina quinasa, versus sorafenib. 350 pacientes. Los pacientes debían haber recibido al menos 2 líneas, al menos una de ellas que fuese un inhibidor de tirosina quinasa. El objetivo primario era la supervivencia libre de progresión, que fue positivo. Esto fue comunicado este año. Y una reducción del riesgo de progresión del 45%, pero vemos aquí que la supervivencia global no alcanza las diferencias. Este es un subanálisis de este estudio donde podemos ver cómo se comporta el tivozanib después de inhibidores checkpoint. Esto es un análisis interesante porque tal vez esa siguiente línea
con tivosanib o con cabozantinib o con lenvatinib después de inmunoterapia puede mostrar diferencias más interesantes y mejores resultados para los pacientes. En cuanto a las tasas de respuesta, tivosanib alcanza unas tasas de alrededor del 20%, que en terceras y cuartas líneas es bastante importante. ¿Y qué pasa con el futuro en el cáncer renal? Pues estos son tal vez los dos fases 3 más interesantes que tenemos en primera línea. El primero es el COSMIC 313, que es un estudio que compara cabozantinib, nivolumab, ipilimumab versus nivolumab, ipilimumab. Un estudio, la verdad, muy interesante. Está abierto a nivel global, está reclutando y quieren ver qué pasa con la tripleta añadiendo el inhibidor de tirosinquinasa versus la dupleta de IO-IO. Otro estudio muy interesante que tenemos abierto para reclutamiento en mi centro y que le pongo aquí los rayitos porque me parece que es un estudio ganador porque incluye el lenvatinib con everolimus que yo les mostraba en segunda línea y lo trasladan a una primera línea y lo comparan con la aprobación que hay por FDA, que es el lenva-everolimus, versus sunitinib. Un estudio muy grande, más de 1000 pacientes con 3 brazos abiertos. ¿Qué pasa en segunda línea? En segunda línea tenemos ya en reclutamiento el CONTACT 3, que para pacientes que han progresado a una primera línea ya fuese independiente de lo que hubiesen recibido los pacientes. No se te está escuchando. No se te escucha. Parece que se quedó sin conexión. Sí, parece que perdió. ¿Se lo puede llamar? Bueno, si quieren ir aprovechando y haciendo algunas preguntas, ya la doctora Caballero hizo algunas preguntas, si quieren sumarse para ir teniendo preguntas para hacerle al doctor Ray, así vamos generando un poco también de interacción, aprovechando estos minutos que estamos conectando en algo tan innovador como es cáncer de riñón. Vemos si vuelve la conexión. Nos dan unos minutos, se va a conectar a través del celular Ray, es por la conectividad. Bueno, de paso hago eco de las felicitaciones que están llegando para el centro, la verdad que el evento muy bueno, las charlas le está gustando a toda la gente. Así que en estos minutos ya se está conectando el doctor Ray. Hola. Ahí está, perfecto, ahí estamos. Perdón. Y si es el internet, en todos lados. Y si no es una cosa es la otra, perdón, qué pena.
¿Querés que te vaya haciendo algunas preguntas de las que hay, Ray, mientras vas conectando? ¿Querés? Ya estaba en la... La etapa Llegaron listo, perfecto. llegaron hasta el futuro de la primera línea. Sí. Ok. Les estaba comentando que el futuro que tenemos en la segunda línea son 3 estudios muy interesantes, que es un estudio que compara a atezolizumab con cabozantinib, que es como el estándar de segunda línea, el cabozantinib, con el añadir otra vez la inmunoterapia, como un re-challenge de inmunoterapia más el ITK. Y el otro estudio que me parece aún más interesante, porque llevamos esperando mucho tiempo al inhibidor de HIF-2 alfa, que ahora está a cargo de la compañía MSD, y que lanzaron el protocolo, y lo tenemos también abierto en Colombia, disponible, y que randomiza a los pacientes al inhibidor de HIF-2 alfa versus everolimus, lo cual y podemos incluir cualquier paciente que haya recibido inhibidor de tirosinquinasa o inhibidor de checkpoint, y tenemos esperanzas con el inhibidor de HIF-2 alfa. Como conclusiones de este año es que queremos que se acabe pronto, a ver si dejamos de depender del bendito internet y de las pantallitas, que tenemos muchísimas herramientas en cáncer renal y que debemos saber utilizarlas bien, que los biomarcadores, se quejaba Martín, pero en renal sí hay cada vez peores cosas. En segunda línea, tenemos que ir pensando qué vamos a hacer en segunda línea cuando empecemos una primera línea, y en líneas sucesivas iremos utilizando lo que no hemos utilizado antes. Y la última conclusión, y tal vez la más importante, es igual que la del doctor Ángel, que tenemos que intentar seguir reclutando pacientes en ensayo clínico, porque yo creo que es el camino para poder avanzar y para poder ofrecerle mejores alternativas a los pacientes. Excelente, Ray. Bueno, la verdad que, bueno, hay varias preguntas acá que te las voy a ir transmitiendo, y siempre a la vanguardia de los biomarcadores, la doctora Caballero pregunta el rol del PDL1 como un valor predictivo de respuesta. ¿Te parece que es necesario que lo conozcamos, o realmente son datos inmaduros que hoy nos llevan a conocer el estatus de PDL1 en cáncer de riñón? El problema que tenemos con el PDL1 es que a las compañías no les interesa. Ese es el mayor problema que hay. Para intentar predecir respuesta cuando hacemos inmunoterapia sola, el PDL1 nos puede servir. Es decir, que si tenemos un paciente que tenemos una baja expresión de PDL1 y estamos pensando en hacer inmunoterapia sola, de pronto esa no sea la mejor estrategia a seguir. Sin embargo, como les decía, no tenemos una armonización de los biomarcadores. Vean cómo les mostraba que el estudio o la biomarcación de MSD te daba el 60% y la biomarcación de BMS te daba el 20%. Entonces, yo no lo usaría hoy en día, a no ser que sea, por ejemplo, si voy a usar Nivo-IPI, tiene que ser el biomarcador que provea BMS y que esté armonizado de acuerdo a lo que se reportó con el estudio. ¿Por qué? Porque cuando se hace Nivo-IPI en los positivos se enriquecen las respuestas, ¿ok? Por ahora dependemos de factores clínicos. Tal vez la inmunoterapia sola se comporta mejor en los pacientes que tienen peores características, por ejemplo, los sarcomatoides o los de pronóstico intermedio con más puntos, o los de pobre pronóstico. La verdad que dejó un sabor amargo más con los resultados que presentaste con el VAP1 y el PIVER-1M1, y la verdad que uno pensaba que podía encontrar algo más en cáncer de riñón, ¿no? Y bueno, lamentablemente estos resultados dispares nos llevan a replantearnos el tema de biomarcadores en riñón. Otra pregunta que te hace el doctor Strange es, vamos a la combinación de inmunoterapia y dejamos de lado ya los ITK en la primera línea de tratamiento, o te abocás a una monodroga en dicho lugar? En los favorables. Sí. En riesgo favorable, estamos en marcha tenemos en marcha un proyecto que de pronto nos ayude a responder esas preguntas, porque a día de hoy los análisis de subgrupo en riesgo favorable
no nos han mostrado beneficios de las dupletas versus la monoterapia. Acuérdense que en pacientes de riesgo favorable, que son muy poquitos, podemos hacer metastasectomía, podemos empezar con una observación incluso, o sea, si nos llega un paciente de riesgo favorable con una sola lesión metastásica, podemos plantearnos metastasectomía. Si nos llega un paciente con riesgo favorable, podemos incluso repetirle una tomografía en 3 meses a ver qué pasa. O sea, es un subgrupo de pacientes que además de ser muy escaso nos da tiempo de pensar en qué hacer. Bien. Yo a día de hoy no sabría qué decirte. De pronto tal vez no sería descabellado intentar la dupleta para, después de obtener la respuesta, ir quitando el inhibidor de tirosinquinasa, que es lo que detrimenta un poco la calidad de vida. Porque en eso refuerza la pregunta. ¿Debemos tratar de entrada con inmunoterapia en combinación en primera línea? En términos generales, tenemos 3 fases 3 positivos con inhibidor de tirosinquinasa más inmunoterapia, y tenemos solo uno con inmunoterapia sola. El de inmunoterapia sola es el que más seguimiento tiene, y a ciencia cierta no vamos a tener una comparación cabeza a cabeza, salvo cuando se reporte el COSMIC, que es tripleta versus dupleta. Entonces, a día de hoy, yo creo que ¿para qué pacientes haría inhibidor de tirosinquinasa con inmunoterapia? Aquel paciente que yo no tenga posibilidades de que progrese. Es decir, los pacientes refractarios primarios a inhibidor de checkpoint más inhibidor de tirosinquinasa están alrededor del 10%, ¿ok? 10-15%. Los refractarios primarios a inmunoterapia son alrededor del 20-25%. Inmunoterapia no se la estoy indicando a nadie. Lo que prefiero hacer es seguirlos aquellos pacientes de alto riesgo tienen un 30-40% de posibilidades de recaer, y los sigo muy, muy de cerca. Si tuviera todas las drogas hoy en día, ¿cuál sería mi combinación favorita? Pues yo creo que tengo muy buenas sensaciones con el lenvatinib y pembrolizumab, con lo que reportaron ahora de ASCO. Sin embargo, también tenía muy buenas esperanzas con el cabo-nivo, y la verdad es que no se diferencia mucho de Axi-Pembro. Entonces, la verdad, estamos contentos. Y cuando eso lo pones en una balanza junto con las toxicidades y el manejo de la toxicidad, ¿te desequilibra eso al momento de hacer una elección? Lo que mejor ha demostrado calidad de vida hoy en día, con mayor claridad, es la combinación de nivo-ipi. Sin lugar a dudas, al compararlo con Sutent, son superiores, y el resto de combinaciones no han demostrado ser mejores que Sutent. Y el nivo-ipi del cáncer renal es un nivo-ipi light, porque se pone a una dosis más baja, los pacientes lo toleran mucho mejor. No es a lo que haya que tenerle miedo. Son los primeros 3 meses y después es nivolumab, y la verdad es que los pacientes lo toleran muy, muy, muy bien. Entonces, yo creo que es o sea, hay que individualizar, hay que guiarse mucho del olfato clínico también. De pronto, para el cabozantinib sea interesante aquellos pacientes que tengan muchas metástasis óseas, porque ha demostrado muy buena actividad al bloquear el MET sobre las metástasis óseas. Hay ensayos en marcha en ese sentido, añadiendo cabozantinib a Randium en cáncer renal, por ejemplo. Tenemos buenos resultados en cáncer de próstata también. Entonces, hay que ir cogiendo cositas pequeñas, hilando fino, para ver a dónde se inclina uno en la balanza. Mira, nos dice acá el doctor Strange, la secuenciación de IO-IO en primera línea, secuenciando IO o TKI en segunda, como bien dijiste, quizás sea la mejor opción. Ahora, ya dirigiéndonos a la segunda línea, porque ya tocamos mucho primera, te presento 2 escenarios y me decís cuál sería la elección si vos hiciste inmunoterapia en primera línea. En aquellos pacientes que tienen progresión exclusivamente ósea, ¿cuál sería tu elección de tratamiento? Y en aquellos pacientes que tienen recaída
a nivel pulmonar, con un alto volumen de enfermedad. Después de haber hecho una primera línea de inmunoterapia, ¿cuál sería tu línea de elección en segunda línea en estos pacientes? Ok, entonces, inmunoterapia sola en primera línea, en ambos casos. Bien. Okay. Sí. En el primer caso, iría con la mejor segunda línea que tenemos hoy en día, que es el cabozantinib. El cabozantinib tiene muy buenas tasas de respuesta y sobre todo en enfermedad ósea tal vez tiene un plus, y haría exactamente lo mismo con el paciente que tiene alto volumen a nivel pulmonar. O sea, no. Después de IO, tal vez la segunda línea de elección sea el cabozantinib. Perfecto. Perfecto. Y en aquel paciente que tiene mucha enfermedad pulmonar, locorregional, después de haber hecho inmunoterapia, ¿irías a? Acabo también. También. Sí. Bien, ¿a qué paciente llevas después de una progresión a segunda línea a hacer una plataforma genómica, o no se la ofreces a los pacientes con cáncer renal una plataforma genómica? Esa es una pregunta que me hago yo muchas veces, pero la verdad es que yo hago las plataformas genómicas cuando me quiero encontrar algo. Y en cáncer renal, la verdad es que lo que se encuentra en el 80% de las veces son mutaciones en FON HIPEL-LIN2, que eso te puede dar pie a usar fármacos que ya están aprobados sin necesidad de buscarlo. Entonces, yo no, la verdad no suelo usar plataformas genómicas en cáncer renal hoy en día, ¿no? Bien. A pesar de que muchos de los datos que nos hablan de los tumores hereditarios y mucha esta correlación entre síndromes hereditarios y cáncer renal, por ahí, como discutir en qué momento, si se la pedimos, si no la pedimos, si la historia de la familia es como contundente, como lo que venimos viendo a lo largo de todos los modelos tumorales, ¿no? Ok, sí, el síndrome de Birchhoff-Dubot se compone también de fibromas cutáneos, de tumores en gente más joven. Hay cierta historia familiar, y yo pensaba que te referías a la plataforma genómica tipo Foundation. No, era como para cambiar un poco y irnos un poco a los síndromes hereditarios relacionados con cáncer de riñón. Ok. Sí. Si tenemos sospecha, pedir la asesoría genética y pedir el panel. Bien, la última pregunta del doctor Astor Aguirre dice: las nuevas opciones de tratamiento han ido cambiando esa cultura de paciente metastásico que es inoperable. Como conclusión, para todo el público, en pacientes con estadio 4, ¿le damos chance quirúrgica a quién? Le damos chance quirúrgica de entrada a los pacientes de pronóstico intermedio que tengan mayor volumen de enfermedad a nivel renal que a nivel sistémico. Y para mí son candidatos a nefrectomía citorreductora de intervalo, porque desafortunadamente en nuestro país, como en toda Latinoamérica, el acceso a las cirugías es complicado, el acceso a las drogas es complicado, y si le pides una cirugía y una droga, pues el sistema puede colapsar y al paciente no se le hace ni una cosa ni la otra. Entonces, yo estoy usando mucho la nefrectomía citorreductora de intervalo porque me da tiempo a empezar el tratamiento y a los 2 meses pedir la cirugía, que se la van a hacer a los 6 meses. Entonces, el sistema me está obligando a hacerlo. Pero básicamente hay que considerarlo en pacientes que tienen poca enfermedad o una enfermedad controlada a nivel sistémico, que podemos darnos el lujo de que estén sin tratamiento 1 mes, mes y medio, mientras se hace la cirugía y después reiniciarlo. Perfecto, Ray. Tu mensaje muy claro, realmente un placer haberte escuchado en esta charla. En nombre de los organizadores, una vez más agradecerte y agradecerles a todos los que están conectados. Mañana, entre hoy y mañana, a primera hora les va a llegar un mail con el nuevo registro. Se tienen que registrar con el nombre para que puedan acceder a la sala, para que no pase lo que pasó hoy con este error de conectividad y con esta invasión que tuvimos. Así que bueno, saludarlos a todos, buenas tardes. Acá en la Argentina ya estamos entrando a la nochecita, así que un abrazo a todos y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao a todos.